Nunca olvidaré el momento en que mi conciencia volvió a mí, aunque fue como despertar dentro de una pesadilla helada. El agua fría me golpeó como un puñetazo directo al rostro, empapando mi camisa y haciendo que el sabor metálico de la sangre se mezclara con el frío. Mi cabeza se inclinó hacia adelante, los brazos atados con cuerdas que quemaban mi piel, las piernas entumecidas. Frente a mí, Adrián, el sombra. Sonreía con esa arrogancia que solo los hombres acostumbrados a controlar todo poseen, el aliento cargado de whisky y desprecio. Tus hijas van a pagar por la deslealtad de tu esposa, dijo, su voz un susurro cruel que helaba la sangre. Y tú vas a mirar cómo sufren. Deberías haber aceptado mis términos desde el principio. Mi corazón latía rápido, pero mientras él creía que había roto mi espíritu, yo sentía que algo dentro de mí se endurecía. Isabela. Su nombre resonó como un eco doloroso en mi mente. Sus ojos suaves, sus manos inquietas, su risa que podía iluminar cualquier habitación. 20 años de vida juntos, construyendo todo, la casa en Colonia Roma, nuestro pequeño negocio familiar, los recuerdos de fines de semana en Xochimilco. Pensé que nuestro amor era indestructible. Pensé que podía confiar de ella. Ahora veía las señales claras. Sus silencios prolongados, su teléfono que nunca se separaba de ella, las pequeñas discusiones que parecían excusas para escapar de la realidad. Yo lo ignoré, como tantos hombres que creen que el amor es suficiente. Pero la verdad llegó fragmentada y cruel. Una llamada perdida a las 2 de la madrugada, el nombre Adrián Ruiz en la pantalla. Lo conocía, toda la ciudad lo conocía. Un hombre que había intentado lavar dinero sucio, disfrazado de empresario respetable. Lo había saludado una vez, y debería haber sentido un escalofrío que me advirtiera del peligro. Isabela decía que solo era un cliente más, nada más. No le creí. No después de encontrar los mensajes escondidos, no después de ver el video que ella creía que yo nunca vería, susurrando el nombre de Adrián en nuestra cama. Su risa en el fondo, burlándose de mí, mientras yo me sumergía en una ira que pronto se volvió gélida. No confronté a Isabela de inmediato. Sonreí, cociné la cena, besé su mejilla y pregunté cómo había sido su día. Mientras tanto, cada paso de su traición fue registrado por mis ojos. Cada mensaje, cada encuentro, cada movimiento de Adrián y de ella. Mapeé su organización como un observador paciente, una araña contemplando a sus presas. Cuando Adrián vino a mí con sus propuestas, amenazas disfrazadas de cortesía, yo asentí, fingiendo consideración. Quería mi empresa, un camino limpio para lavar dinero, y creía que yo cedería solo porque mi esposa estaba bajo su control. Grave error. Aquella noche parecía ser la culminación de todo. Lo invité bajo la promesa de un acuerdo final. Vamos a cerrar esto, sin abogados, sin complicaciones, le dije, mientras él sonreía confiado. Pero Adrián nunca entendió que había subestimado a la familia que yo había construido. Trajo a 4 hombres armados, llenos de arrogancia, pensando que podrían doblegarme fácilmente. Entraron como lobos, golpeándome frente a mis hijas, atándome y dejándome en el sótano mientras reían camino al piso superior. Él pensaba que me había quebrado, pero no contaba con los detalles que yo había preparado durante meses. Cámaras ocultas, sensores de movimiento, alarmas silenciosas. Sofía y Valeria, mis hijas, no eran víctimas inocentes. Estaban entrenadas, preparadas y listas. Cada simulacro, cada práctica en el campo de tiro, cada lección de supervivencia estaba por demostrar su valor. Un golpe seco resonó desde arriba. Luego otro. Los gritos no provenían de ellas, sino de los hombres de Adrián, confundidos y atrapados por la sorpresa de mi familia. Mi corazón se aceleró mientras veía la figura de Adrián pararse rígida, incapaz de comprender lo que ocurría. La casa que creímos segura ahora se convertía en su prisión, y yo, atado, solo podía sonreír débilmente bajo el frío y el dolor. Mientras la oscuridad lo envolvía, escuché los pasos calculados de mis hijas, sombras moviéndose entre la luz mínima de las lámparas. La paciencia no es debilidad, pensaba, y la venganza era inevitable. Esta era la primera noche del final de la traición, y ninguna fuerza en Ciudad de México podría impedir que la familia que amaba sobreviviera y reclamara lo que le pertenecía. El eco de los gritos todavía resonaba en mis oídos cuando sentí cómo mi respiración se estabilizaba. El agua helada se había secado parcialmente en mi piel, y el dolor de las cuerdas en mis muñecas se mezclaba con una sensación de claridad que nunca antes había experimentado. La traición de Isabela había encendido algo en mí.
Pero la verdadera fuerza provenía de la convicción de proteger a mis hijas, Sofía y Valeria. Nada, ni siquiera la humillación frente a mis propios ojos, las tocaría. Durante semanas, había observado los movimientos de Adrián el Sombra desde las sombras. Con cada reunión, cada mensaje interceptado, aprendí sus rutinas, sus aliados y sus puntos débiles. No era solo un hombre arrogante, era un organismo organizado, un depredador que creía que el miedo lo hacía invencible. Y yo, finalmente, iba a enseñarle lo contrario. Recordé los días de entrenamiento con mis hijas. Desde pequeñas, Sofía y Valeria habían aprendido más que defensa personal. Habían aprendido estrategia, paciencia y observación. Cada simulacro de escape, cada práctica de tiro, cada plan de contingencia tenía un propósito: asegurar que ningún peligro las alcanzara. Adrián nunca sospecharía que lo que parecía una familia común de Colonia Roma escondía guerreras entrenadas. Cuando Isabela descubrió que estaba investigando, no dijo nada. Su silencio fue su aceptación tácita de la verdad. Su traición había sido por miedo y ambición, no por amor. Le envié discretamente un billete de avión a Mérida, un lugar donde podría desaparecer sin interferir en lo que estaba por venir. No era la recompensa ni el castigo, era la liberación de la influencia que había tenido sobre nosotros. Ella nunca sería el centro de esta historia. Mis hijas sí. Aquella noche, mientras Adrián creía que tenía control, yo ejecuté la primera fase de mi plan. Falsifiqué acuerdos, correos electrónicos y llamadas que lo hicieron sentirse seguro. Cada palabra que dije, cada gesto que hice, fue cuidadosamente calculado. El enemigo estaba ciego a la preparación silenciosa que se desarrollaba a su alrededor. El grupo de Adrián llegó, confiado, cargado de armas y desprecio. Mi corazón latía, pero no de miedo, de anticipación. Cada uno de sus movimientos fue registrado por cámaras ocultas y sensores instalados meses antes, justo como planeé. Sofía y Valeria se movieron entre sombras, sus siluetas casi imperceptibles. Con cada paso, ellas se acercaban, listas para ejecutar la parte más importante del plan, el enfrentamiento que equilibraría años de injusticia. Primero, bloquearon todas las salidas de la casa. Cada puerta, cada ventana, cada pasillo estaba bajo vigilancia. Adrián no se dio cuenta de que la casa misma se había convertido en una trampa. Luego, con movimientos precisos, neutralizaron a sus hombres uno por uno. No había prisa, no había ruido innecesario, solo eficacia y control absoluto. Cada grito de sorpresa era música para mis oídos, confirmando que la preparación había sido perfecta. Mientras todo sucedía, mi mente repasaba cada conversación con Adrián. Las amenazas disfrazadas de cortesía, las promesas vacías de ganancias compartidas, su arrogancia al pensar que podía manipularme usando a mi familia como moneda de cambio. Ahora, en la penumbra de la casa, él comprendía demasiado tarde que había subestimado a una familia que no conocía límites cuando se trataba de proteger a quienes amaba. Sofía apareció detrás de la puerta del estudio, su figura firme y decidida. «No toques a nuestra familia», dijo, con una voz que mezclaba furia y control absoluto. Adrián, confuso y tembloroso, intentó reaccionar, pero Valeria lo sorprendió desde el pasillo lateral, desarmándolo con precisión quirúrgica. Era como observar a dos sombras danzando, moviéndose con sincronización perfecta que solo años de entrenamiento podrían producir. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. La adrenalina corría, pero no había pánico, solo determinación. Observé cómo mis hijas aseguraban la casa, cómo Adrián y sus hombres eran atrapados por la trampa que había preparado. Todo el miedo y la rabia acumulados durante meses se condensaban en este momento. Esta era la culminación de años de vigilancia, paciencia y estrategia. Finalmente, Adrián fue reducido, atado y colocado frente a mí. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la desesperación de quien entiende que cada movimiento en falso puede ser el último. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó, mirando a mis hijas y luego a mí. Esto, dije con la voz fría y controlada, es justicia. El silencio llenó la habitación. Cada respiración, cada movimiento estaba cargado de significado. Mis hijas habían demostrado que no eran meros testigos, eran guardianas de nuestra familia, la encarnación de todo lo que habíamos construido juntos. La traición había sido el catalizador, pero la fuerza, la estrategia y la lealtad habían sido el verdadero motor. Mientras lo observaba, entendí algo profundo. La venganza no era solo un acto de violencia, sino un acto de protección. Cada decisión que tomé había sido para asegurar que nada ni nadie pudiera dañar a mis hijas otra vez.
Adrián había aprendido demasiado tarde que subestimar a una familia unida es un error fatal. En ese momento, mientras la oscuridad llenaba las esquinas de la casa, comprendí que este capítulo de nuestra vida estaba llegando a su fin. No habría más juegos, más manipulaciones. Solo quedaba la resolución, la limpieza final y la certeza de que la familia siempre prevalecería. La tensión en la casa era palpable. Cada respiración resonaba en los pasillos silenciosos. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Adrián, el sombra estaba inmóvil frente a mí, las manos atadas, con la mirada que ahora mezclaba incredulidad y miedo absoluto. Nunca había visto a un hombre tan seguro de sí mismo desmoronarse en cuestión de segundos. Mis hijas, Sofía y Valeria, permanecían a mi lado, figuras firmes y decididas, sombras que encarnaban años de disciplina, estrategia y amor paternal transformado en fuerza implacable. ¿Sabes lo que pasa cuando subestimas a una familia unida?, dije, la voz fría como acero. Adrián temblaba, y cada palabra mía parecía aumentar su desesperación. Sus hombres habían sido neutralizados uno por uno, sin rastro de compasión, pero tampoco con violencia innecesaria. Cada acción había sido calculada, cada decisión medida. Esta no era venganza ciega, era justicia. El caos que Adrián había planeado se había volteado contra él. La casa, que él creía un lugar de dominio, ahora era su prisión. Las luces parpadearon brevemente y los sensores silenciosos se activaron, revelando pasadizos secretos y trampas que habíamos instalado semanas atrás. Sofía apareció en la entrada del salón principal, con los ojos brillando y la determinación palpable. «No toques a nuestra familia», dijo, y su voz cortó el aire como un filo. Adrián buscó su arma, pero Valeria fue más rápida. Con movimientos calculados, la desarmó, dejándolo indefenso. Cada paso que mis hijas daban estaba sincronizado con precisión, como si danzaran entre la luz y la oscuridad, cada gesto pensado para mantener el control absoluto de la situación. Yo me liberé lentamente de las cuerdas, sintiendo el dolor en mis muñecas y brazos, pero también la satisfacción de que todo había salido según lo planeado. El tiempo parecía ralentizarse mientras Adrián intentaba comprender que su arrogancia lo había traicionado. «Por favor, podemos negociar», murmuró con voz temblorosa. «Las negociaciones terminan aquí», respondí, mi voz firme sin espacio para dudas. Sabía que no habría retorno. Cada traición, cada mentira, cada intento de manipulación había llevado a este momento. Mi familia había sufrido demasiado y Adrián estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sofía y Valeria aseguraron la última habitación donde algunos de los cómplices aún intentaban escapar. Sus movimientos eran silenciosos, efectivos y precisos. No había miedo, no había improvisación, solo la ejecución impecable de un plan que habíamos perfeccionado durante meses. Adrián miraba impotente, comprendiendo finalmente que había sido derrotado no solo por mí, sino por la unidad y preparación de toda la familia. Finalmente, Adrián fue colocado frente a una puerta que llevaba a un sótano especialmente preparado. Mis hijas y yo sabíamos que no habría escape. «Este es el precio de subestimar a quienes amas», dije, mientras el sonido de la puerta cerrándose resonaba en las paredes de la casa. No hubo gritos ni súplicas, solo el silencio absoluto que indicaba que la amenaza había sido neutralizada. Respiré hondo y miré a Sofía y Valeria. Habíamos sobrevivido a la traición, al miedo y al intento de destrucción de nuestra familia. La lección había sido dura, pero necesaria. La familia es la prioridad máxima y nada ni nadie debe amenazarla impunemente. Luego me dirigí a la cocina, donde los restos de la confrontación habían sido cuidadosamente controlados. Cada rincón de la casa estaba asegurado, cada evidencia eliminada. La limpieza no era solo física, sino simbólica, un acto de restauración de nuestra vida y nuestro hogar. No había lugar para el miedo ni la duda. La familia estaba unida, intacta y más fuerte que nunca. Isabela nunca regresó. Su destino en Mérida era un recordatorio silencioso de que la traición tiene consecuencias y que el amor verdadero no se mide por posesión, sino por lealtad y respeto. Mis hijas, en cambio, habían demostrado que la fuerza no siempre reside en los adultos. A veces, la determinación y el entrenamiento de los jóvenes puede ser decisiva en la protección de los seres queridos. Mientras me sentaba en la sala, contemplando la casa ahora tranquila, sentí una mezcla de agotamiento y alivio. Las cicatrices en mis manos y muñecas eran recordatorios de lo que habíamos superado, pero no había dolor que superara la satisfacción de saber que habíamos protegido nuestro hogar,
nuestra sangre, nuestra historia. La noche avanzaba y la ciudad dormía ajena a la tormenta que había tenido lugar en Colonia Roma. Mi familia, aunque marcada por la traición y el conflicto, había emergido más fuerte, más unida. Sofía y Valeria se acercaron a mí y por primera vez en semanas sentí un momento de paz genuina. La traición de Isabela había abierto heridas, pero también había revelado la fortaleza de los lazos que verdaderamente importaban. Mirando a mis hijas, comprendí que la lección más importante no era la venganza, sino la preparación, la paciencia y la unidad familiar. Adrián había aprendido demasiado tarde que subestimar a quienes protegemos es un error fatal. Nosotros, en cambio, habíamos aprendido que la verdadera fuerza reside en la combinación de amor, disciplina y estrategia. El amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, iluminando la sala y revelando los signos de la noche anterior. Evidencia de conflicto, pero también señales de resiliencia y poder. En ese momento, entendí que nuestra familia había renacido de la traición, más consciente de su fuerza y más unida que nunca. La historia de Colonia Roma sería otra, pero nuestra historia de supervivencia, lealtad y justicia permanecería grabada en cada rincón de nuestra casa y en cada mirada de mis hijas. Y así, con la ciudad aún durmiendo, la venganza había terminado, pero el legado de protección, amor y disciplina continuaría. Nada ni nadie volvería a amenazar a nuestra familia, no sin pagar el precio más alto,